Y bien, como ya les comenté, el mandamiento 261, que lo tenemos aquí en pantalla, y este se interpreta de la siguiente manera. Y dice así: precepto para el Supremo Tribunal Rabínico de aplicar la pena capital a hoguera a la persona que le parezca por sus transgresiones. Y para esto nos apoyamos en vamos al libro de Levítico 20:14, no sé si ya estamos por ahí. Y dice así: si un hombre se casa con una mujer y también con la madre de ella, ha cometido un acto perverso. Tanto el hombre como ambas mujeres deberán morir quemadas para eliminar semejante perversidad de entre ustedes. Les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más entendible. Y como referencia tenemos otra cita en Levítico 18:17, y dice así: no descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es aborrecible. En otras traducciones dice es maldad. Y bueno, tal vez esto nos parezca un poquito como drástico para las cosas o las acciones que el Señor, nuestro Padre, toma, pero pues a lo largo de nuestro caminar, el Señor permite que sucedan cosas en nuestra vida, como ya sea como un castigo o como una disciplina para las personas que transgreden un mandamiento. Y bueno, también en su momento Él determinó jueces u autoridades para poder ejecutar este tipo de castigos o disciplina. Ahora también necesitamos entender, ¿sí? Entender el corazón de nuestro Padre, ¿sí? Cuál es el carácter y cuál es la identidad de nuestro Dios. Y para esto quiero que me acompañen también a la cita de Levítico 24:17. Y estos son principios que el Señor ya nos dio para poder entender a lo que el Señor quiere para con nosotros. Y dice así: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte, y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Y tal vez podamos decir: híjole, qué bueno que esto se lo dio a su pueblo y no a nosotros. Pero si leemos el siguiente versículo, dice así: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy vuestro Dios. Y no sé quiénes abrazan esta misma palabra de nuestro Padre. Yo no sé quiénes se sientan parte del pueblo de Dios. Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, así como también tomamos las cosas buenas y maravillosas de nuestro Padre, también tenemos que saber lo que el Señor nos manda, ¿sí? Y bueno, pues estos versículos que acabamos de leer, pues nos habla de que debe ser un tribunal el que lleve a cabo estos castigos o estas disciplinas. Y no sé si de los que han leído, había 4 formas de pena capital por parte de Dios, y una era por estrangulación, la otra era por espada, por fuego y por lapidación. Y bueno, pues quisiera explicarle un poquito de cada una de ellas, pero no hay tanto que nos diga la palabra cómo se hacía o cuál era el seguimiento que se tenía que hacer o el paso a seguir para poder ejecutar cada una de ellas. Pero por ejemplo, leyendo vemos que por estrangulación se refiere a que, bueno, que era ahorcamiento, y cuando se llevaba esto a cabo,
Se dice que le ponían como una telita o un manto aquí en el cuello para que la misma horca no fuera a cortarle pues el cuello o la cabeza, ¿verdad? Entonces, la otra que se dice es que la horca no era en cualquier lado, sino que se armaba. Eran dos maderos, se ponía la soga o la horca, se ejecutaba la acción y posteriormente, así como se había puesto, se quitaba enseguida. Y posiblemente nos preguntemos, bueno, ¿y no es más fácil agarrar un árbol, colgarlo y ya? Pero pues para cada uno de nosotros pues es un poquito difícil ver esto. ¿Por qué? Porque se dice que esto era por salud mental de las personas. Porque, por ejemplo, si yo les dijera que en cualquier árbol de aquí se ejecutó una pena, ya veríamos ese árbol como que ya le daríamos vuelta, o bueno, pensaríamos que hasta película le harían, ¿verdad? De lo que se hizo con ese árbol, aunque el árbol no tenga nada que ver, pero yo creo que uno ya trataría pues de sacarle la vuelta o algo así. Entonces es más que nada por una salud mental de las personas que no se hacía esto en un árbol. La otra es morir por espada. Bueno, ese es por decapitación, eso no hay mucho que explicar. La otra que es por fuego, que es el que estamos viendo, que era en la hoguera. Todas las personas que eran encontradas culpables de algo y Dios mandaba que fueran la pena capital la hoguera, pues bueno, pues también se cree que, yo creo que antes de morir quemados morían de otra cosa. Imagínense ya estando en el fuego, yo creo que o les daba un paro o les daba cualquier otra cosa y muchas veces morían antes de otra cosa que morir quemados. Y la otra es lapidación, que era morir apedreado, y era una de las formas pues más angustiante o más lenta de morir. ¿Sí? Y bueno, les voy a dar un ejemplo de este tipo de penas capital por transgredir un mandamiento. Por ejemplo, en el adulterio, si la adúltera era hija de un sacerdote, ¿sí?, se consideraba la pena capital a hoguera. Y si era un hombre que adulteraba con una mujer casada, era por estrangulación. El que tenía relaciones con una doncella que ya estaba prometida, moría lapidado. También, por ejemplo, tener relaciones en contra de la naturaleza, como es, híjole, está un poquito fuerte, pero si está escrito, por ejemplo, un hombre con un animal o mujer animal, incluso el homosexualismo estaba tomado como algo que no era normal, y esto era a causa de lapidación. Por ejemplo, el incesto, o sea, tener relaciones con la madre, con la esposa del padre o con la nuera, esto era lapidación. Tener relaciones con la hija de la hija, con la hija del hijo, con la hija de la esposa, con la hija de la esposa, con la suegra, con la madre de la suegra o con la madre del suegro. Esto era causa de hoguera, que es lo que estamos viendo. Y yo no sé cuántos han profanado Shabbat en algún momento, causa de lapidación. Y bueno, pero fíjense que algo curioso es que hay dos casos que no se han llevado a cabo, o que por lo menos no se tienen registros, alguno de que ya se haya ejecutado esta pena. Y si se acordarán, hace no mucho, nuestro pastor Omar nos hablaba del hijo rebelde, del que sus padres lo llevaban para que fuera castigado. Eso se llamaba rebeldía incorregible. Y no se tiene ningún caso de que algún padre haya llevado a su hijo, ¿sí?, a que fuera castigado. Digo que muchas veces no nos faltan, ¿no? Pero yo creo que el amor de padre nos gana más que esto. Y la otra ejecución, bueno, que no se tiene ningún registro, es una comunidad completa que se vaya a la apostasía. También era castigado. Y pues en una comunidad pues es tan grande
que siempre va a haber personas buenas, personas que estén apegadas al corazón de nuestro Padre. Y bueno, tal vez nos preguntemos, o porque vemos esto tan drástico, y tal vez nos preguntemos, bueno, ¿y dónde queda el amor de Dios? O sea, ¿dónde está su corazón si en su palabra dice no matarás? Pero es que para el Señor, para nuestro Padre, hay una gran diferencia entre matar y ser llevado a ser juzgado, ¿sí? Es muy diferente. Y bueno, yo creo que esto tampoco nos debería de asustar, porque a lo largo de la historia siempre se ha implementado pena capital en diferentes puntos del mundo. Los que saben un poquito de historia, los que ya estamos más maduritos, si se acuerdan la famosa guillotina en Francia, que fue muy popular, muy sonada. También, por ejemplo, se llevó las penas capital a cámara de gas, crucifixión, como ya lo sabemos, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, que también fue traída a México. Aquí en México también se llevó el fusilamiento. Hay muchos casos. El ahogamiento también era una de las penas capitales, la decapitación, el desangramiento, la silla eléctrica, el envenenamiento, la inyección letal, que aún tenemos todavía ahí en Estados Unidos, y lapidación, que aún en día se lleva a cabo en algunos países como de Arabia y todos esos, donde están los musulmanes, aún se lleva a cabo esa pena capital. Y bueno, pues pues realmente es un poquito más largo para seguirles explicando, pero pues bueno, esto es algo poco de lo que tenemos que entender del mandamiento.